Bueno, ahí estamos conectados. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Espero que ya nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a todos a este nuevo ciclo de diálogo de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Es un placer para mí recibir hoy a dos personas a las que admiro mucho y que sean ellos los que le dan el puntapié inicial a este ciclo que va a tener varios eventos. El próximo miércoles tenemos un evento especial relacionado con la política social y la pandemia. El día jueves tenemos un evento especial destinado a la educación y cuál es el impacto que la pandemia está generando en el ámbito educativo. La semana que viene, el día miércoles, vamos a tener unos temas picantes, ¿no? Que es el impacto económico de la pandemia. Vamos a escuchar a José Urtubey y a Martín Redrado. El día jueves de la semana que viene tenemos previsto también una mesa muy interesante de escenario político con Antonio Sola y con Pablo Nopov, y el cierre va a ser el día lunes 1 de junio, con tres de las personas que comandan las ciudades más pobladas y potentes del país, que son Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, Martín Yarlora, el intendente de Córdoba Capital, y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Pero les decía que bueno, hoy tenemos un puntapié inicial muy interesante para este ciclo de diálogo, porque nos acompañan Juan Manuel Abal Medina y Fernando Estrafase. A Fernando, muchos de los que están en la sala lo conocen de la facultad, es uno de los profesores y catedráticos más importantes que tiene la maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Austral. Fernando, como todos sabemos, estudió en Buenos Aires y estudió en los Estados Unidos. Fernando fue uno de los fundadores y directores de CIPEC y aparte trabajó en organismos internacionales como es el caso del BIDI. Desde el año 2015 es el secretario general de gobierno y uno de los estrategas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Juan Manuel, también muy conocido por todos, ha sido jefe de gabinete de ministros de la Nación, ha sido senador nacional y es uno de los politólogos más prestigiosos que tiene la República Argentina, egresado con honores de la Universidad de Buenos Aires. Así que los invito a desmutearse a los dos y así nos saludamos y ya comenzamos con esta charla. Fer, Juan, buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas Bueno, tardes y gracias a ustedes. gusto de estar. Saludos a todos los colegas que están entre los 269 participantes que veo ahí que están formando parte de la conferencia. Bueno, la metodología que vamos a tener hoy es la siguiente. Vamos a conversar con Fernando y con Juan Manuel durante un lapso de unos 15-20 minutos, y mientras tanto ustedes me pueden ir escribiendo por privado al chat, se fijan ahí, Gonzalo Asís, y me van escribiendo las preguntas que después de un ratito vamos a tratar de ir acumulando en bloques temáticos para que tanto Fernando como Juan Manuel les puedan ir respondiendo. Así que, si les parece, arranquemos con esta conversación. Yo les decía a los dos por privado que quería disparar esta conversación con una foto que me parece que hace muy al tema que nos convoca hoy, que es la foto del viernes pasado entre el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, una de las tantas fotos que han tenido este último tiempo, pero la del viernes pasado me pareció muy interesante porque se da en un momento en el cual ya tenemos 2 meses de cuarentena, donde el clima está un poco áspero por el cansancio y el desgaste que esto significa, y me pareció una foto muy interesante del presidente convocando al principal líder del partido opositor hoy en día a la Quinta de Olivos para poder ver juntos lo que puede ser para la Argentina una herramienta muy importante como es el sistema de testeos. Así que, Fer, si querés arrancar vos como secretario general de gobierno de la ciudad y como docente de la maestría, haciendo tu primera reflexión en torno a esa foto. Bueno, me imagino te referís a la foto de todos esos hombres de traje, bigotes, pelados, uno con un chaleco de otros tiempos, tomando la buena nueva de la gran buena nueva para el país, de el test desarrollado por nuestro sistema científico. Eso es lo primero que me gustaría resaltar de esa foto. Diría que era lo más importante, porque es lo que habla de un proyecto de país que trasciende a un gobierno en particular y un sistema científico que apoya en un momento tan importante a este país. Lo segundo y lo que vos más te estás refiriendo, la cooperación, si querés, entre gobiernos de distintas jurisdicciones y de distintos signos políticos. Y me gustaría poner esa foto en el contexto de lo que estamos viendo a nivel global. Los países que mejor les está yendo en este cisne negro tan negro como es el coronavirus,
son aquellos en donde los gobiernos se ponen a la altura de las circunstancias en varios aspectos. Uno de ellos, después me voy a referir a otro, el trabajar codo a codo con el sistema científico y demás, pero uno de ellos es la cooperación entre niveles de gobierno, en donde el contraejemplo más claro es probablemente lo que pasa en Estados Unidos y las peleas que vimos entre Cuomo y Trump, y también lo que pasa entre varios estados brasileños y el presidente Bolsonaro. Me parece que en esta crisis de salud, y quizás mucho tenga que ver que es una crisis de salud, emergió lo mejor de nuestro sistema institucional y de nuestro sistema político. Liderazgos moderados, enfocados en la tarea sanitaria, que tiene una jerarquía superior a cualquier otra diferencia política, asociados al conocimiento científico y trabajando codo a codo en un objetivo común que es la vida humana. Así que esa es mi primera reflexión, muy orgulloso de cómo nuestro sistema institucional y liderazgos individuales asociados reaccionaron frente a este cisne negro. Sí, yo, en el mismo sentido, Fernando, en primer lugar, obviamente, el orgullo también como investigador de CONICET por nuestro sistema científico-tecnológico, y coincidiendo, digamos, lo que uno ve en el mundo, la forma que los gobiernos enfrentan a esta crisis es casi un laboratorio para los que estudiamos políticas públicas, decisiones institucionales, etc. Y uno está viendo de todo, está viendo respuestas que parecen eficientes, respuestas que parecen eficaces, respuestas que lo hacen a partir de la cooperación, respuestas que lo hacen a partir del autoritarismo, digamos, es como un enorme laboratorio de todo tipo de cuestiones. Y uno de antemano en Argentina, con cómo venía funcionando la política, con el nivel de no cooperación, de dificultad de los acuerdos, de polarización, de entre comillas grieta, podría haber pensado lo peor. Y podría haber pensado lo peor en un contexto como el nuestro. Si esta pandemia pone en cuestión estados poderosos, sólidos, con muchos recursos, a nosotros nos agarra una economía quebrada, con un estado muy golpeado, con problemas sociales terribles. Es decir, uno podría haber pensado lo peor. Y sin embargo, creo yo que nuevamente la clase política argentina, como decía Fernando, estuvo a la altura de las circunstancias. Y es raro, ¿no? Porque hay que marcarlo. En general no es lo normal, más bien todo lo contrario. En general vemos otra cosa. Nos vemos peleándonos entre nosotros permanentemente por cualquier cosa, en discusiones estériles. Me parece que hay quizás algo que nos puede explicar esta respuesta es cómo la clase política argentina actuó en el límite. Cómo actuó cuando fue el desafío de los golpistas allá en el 87, de los cara pintada, cómo actuó frente a la crisis del 2001 y cómo está actuando ahora, ¿no? Me parece que cuando se llega medio al límite, la clase política argentina, recordando quizás errores del pasado, dice, bueno, acá paramos y jugamos distinto. Obviamente, lo que algunos soñamos, lo que algunos deseamos, es que acá jugamos distintos, no se termine con esta emergencia sanitaria y pueda continuar para adelante. Yo creo que ahí uno puede tener cierta idea de cierto optimismo en cómo puede funcionar. Muy, muy breve, el sistema institucional argentino como un diseño federal y presidencialista, hablando como politólogo, explica algo de algunas cosas que están pasando. Trump no está loco, Bolsonaro no están locos, más allá de otros, ahí también. En el presidencialismo federal, la política económica corresponde al presidente, lo sanitario en general corresponde a los niveles subnacionales. Entonces, lo que uno ve de repente en Brasil y en Estados Unidos, hay algo de esto, con un Trump queriendo que la crisis la paguen los gobernadores que no quieren abrir la economía, y los gobernadores dicen, no, cuidado el sistema sanitario porque corresponde a nosotros, y si se explota, lo vamos a pagar todo. Más allá, digamos, de las buenas y malas intenciones de cada uno, hay algo que explica esto. No son personas locas que actúan con absoluta irresponsabilidad. En esa lógica institucional, el caso argentino me parece doblemente meritorio, pues todos se pusieron en conjunto a pensar en lo mismo. Acá no hubo mirada cortita, si me conviene más un poquito esto, me conviene más un poquito lo otro. Desde el principio se entendió la gravedad de la crisis y se respondió muy bien, porque no solo estamos comparando con Brasil o Estados Unidos, con las características particulares que hablamos de Trump y Bolsonaro. Pensemos lo que está ocurriendo en España. También las autonomías peleándose con el gobierno nacional, queriendo abrir, no cerrar. Pensemos Italia, culpándose de todo y peleándose entre las regiones con un nivel de falta de coordinación absoluto. Reitero,
las sociedades en el mundo, las personas en el mundo están cooperando, cuidándose. En la política ha mostrado de todo. En la Argentina también está mostrando esa cooperación. Ahora, les pregunto esto, vamos a la historia del huevo o la gallina, ¿no? Como se dice vulgarmente. La Argentina se preparó en términos de tolerancia, en términos de aceptación, en términos de diálogo para un momento como este, que quizás hace 4 años no imaginábamos, o la clase política se puso por encima de la costumbre y dijo, bueno, elegimos a 2 líderes hoy capacitados para poder llevar a cabo esto. Me refiero, es una evolución social y nos trae 2 líderes capacitados para poder sentarse a la misma mesa y correr un poco de encima las diferencias y poner encima la preocupación, ¿o es al revés? ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Que van un poquito, una cosa va de la mano con la otra. Cómo se construye el escenario político, cómo se configura el esquema político, depende de los actores que juegan en su conjunto. En ese sentido, lo que hagan los líderes políticos va a tener mucho que ver con ese feedback permanentemente con la sociedad. Y cuando se cae en una situación como la Argentina, donde la polarización es tan fuerte, es todo el sistema el que impulsa eso. Cuando un dirigente va a un programa de televisión, sea el que sea, y lo que te pregunta el periodista quiere mostrar las diferencias. Y cuando si vos haces un discurso moderado, pues yo qué sé cuánto, el periodista que está mirando el rating y está bien que lo haga, cree que se está aburriendo, que está haciendo... O sea, es toda una lógica la que lleva a la polarización. Me parece que acá hubo, yo que fue fuerte, una mirada igual conjunta de la sociedad, de la mayoría de la dirigencia política. Y fue tan claro esto que al principio, cuando hubo algún sector que intentó escaparse para un lado, buscar cierto aprovechamiento, creo que la condena social fue tan clara que no se volvió para atrás, ¿no? Digo, lo uno es imposible con lo otro. Políticos que cooperen con una sociedad que quiere sangre, no va a andar. Y a la inversa lo mismo. Entonces, me parece que fue esa doble sintonía la que explica por qué estamos transitando un momento tan complejo y que, reitero, como está la Argentina, haberlo hecho de otra manera hubiera sido claramente un suicidio en el sentido del término. ¿Claro? Yo creo que mirando un poco la larga duración y aunque parezca, no sé, quizás excesivamente idealista en un punto, creo que la democracia que ya lleva unas cuantas décadas en la Argentina tiene algunos rasgos de consolidación que quizás, como dice Juan, quizás requieran de situaciones límites para emerger, pero están ahí esperando ser utilizados cuando hagan falta. Me parece que el hecho de que la alternancia también ya haya sido probada en nuestro proceso de consolidación democrática. Y el hecho de que un presidente, en este caso, se vincule especialmente con el jefe de gobierno de distinto signo político, es también un rasgo que hace, que también es explicado por nuestro proceso de consolidación democrática, no solamente por las personalidades de los 2 individuos que ocasionalmente están ocupando el lugar. Digamos, es común que hagamos muchísimos análisis sobre todo lo que le falta a nuestra democracia en términos de delivery, en términos de cumplimiento de la promesa democrática más allá de las propias reglas, de elegir a quienes nos gobiernan, pero no pasemos por alto el proceso de consolidación que se da quizás en el mínimo común denominador de la democracia, que es esta idea de que gobiernos distintos pueden convivir, trabajar razonablemente, en situaciones límites dejar de adjetivarse. ¿Se acuerdan que varias veces hablábamos del libro de Levinsky, Lipjar, Cómo mueren las democracias, que ponían como uno de los factores centrales para que las democracias se deterioren la adjetivación personal que se hacía entre los líderes, ¿no? Cuando yo te trato a vos de algo tan feo, es muy difícil que vos después quieras trabajar conmigo y aunque yo te diga, mirá que no era personal, era solamente porque me pareció que era oportuno en ese momento y porque un medio o la sociedad del otro lado me lo festejaba. Me parece que un rasgo de consolidación es ese abandono de la adjetivación que preexistía en este caso a la obligatoriedad de empezar a cooperar fruto de la pandemia. Ahí es donde yo veo algo para estar
atentos y hasta cierto punto orgullosos de esa democracia que tanto le falta darnos y que siempre estamos poniendo el énfasis en eso que falta, ¿no? ¿Les sorprende a los dos que, o quizás en la experiencia, ¿no? Los dos trabajaron y trabajan en lugares muy, muy sensibles. Fer, en tu caso, viviste muchos años en Estados Unidos. ¿Vieron alguna vez alguna experiencia, al menos en el continente, de dos líderes políticos con tanto nivel de aprobación al mismo tiempo, digamos, sabiendo que uno trabaja en un espacio que es adversario del otro? Hoy Alberto Fernández tiene 70, 75 puntos de imagen positiva, Horacio Rodríguez Larreta tiene 65, digo, y son adversarios políticos. ¿Es habitual o está expresando otro tipo de concebir también la cosmovisión política a nivel social? Hay ejemplos históricos, sobre todo cuando conviven expresidentes exitosos con nuevos presidentes a los que les va muy bien también. También es verdad, digamos, total, esto lo están viendo nada más que 310 personas, nadie se va a enterar. Los altísimos niveles de aprobación están explicados también por el momento singular. Si los dos andan, no sé, arriba de cuánto, es razonable pensar que en tiempos normales esos niveles bajen un poquito. Digamos, la gente lo que está demostrando con esos niveles de aprobación también es la posibilidad de aferrarse a quien en este momento detenta la autoridad, y lo está haciendo con el nivel de responsabilidad, de certidumbre y hasta de moderación, yo diría también, que la sociedad espera de quien debe conducir en este momento tan difícil. En tiempos más normales se abren espacios de disidencia, muy normales también, y que bienvenidos sean en la medida que puedan ser también procesados virtuosamente. Por eso no hay que pedirle a un sistema que en todo pretenda tener las famosas políticas de Estado. Eso es para algunas cosas que el sistema político decide dejar fuera de la competencia política. El sistema es más maduro cuando tiene diferencias, pero también tiene los procesos políticos e institucionales para procesarlas, que tampoco no siempre es encontrarse en el medio de las dos cosas. Pero no sorprende estos niveles de aprobación, pero también hay que tomarlos con el cuidado de la temporalidad que tienen, dado el tipo de crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? ¿Juan? Sí, sin duda, ¿no? Estoy de acuerdo. Obviamente es imposible explicar estos niveles de aprobación si no se tiene en cuenta el momento que se está viviendo. Y creo también, como todo lo que yo decía antes, también esas manifestaciones en las encuestas son la sociedad haciendo un gesto, no la sociedad premiando un determinado tipo de comportamiento. También son un indicador sobre la política. Cuando uno ve esos niveles, los que tienen otro tipo de visión se corren un poquito, no salen tanto, digo, también la misma sociedad diciendo, sigan yendo por acá. Y digo, no es menor en este punto. ¿Por qué? Porque no nos parece normal, pero lo que estamos viviendo nosotros, comparemos, no simplemente que hay políticos peleándose entre sí, que para Argentina no sería nada novedoso ni mucho menos, sino pensemos que lo que sentíamos nosotros si el ministro de Salud de la Nación y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dijeran lo contrario a cómo tenemos que comportarnos. Imagínense lo que usen barbijos, no lo usen, distancia social, no distancia social, abran esto, no abran lo otro. Eso que parece un delirio es lo que se está viviendo en Brasil, en Estados Unidos y en varios otros países del mundo. O sea, en este momento la no coordinación es muchísimo más grave, porque se ha logrado que cuando uno escucha un infectólogo y todos más o menos dicen lo mismo, para la persona que está encerrada en su casa, y no para nosotros que estamos acá con nuestro cómodo, para la persona que está en su casa, quedarse ahí es un sacrificio gigantesco porque no puede ganar lo que tiene para comer todos los días, porque tiene un baño que comparte con 3 familias. Imagínense que las autoridades sanitarias del lugar donde están le dijeran exactamente lo contrario. La desazón, la impotencia, la bronca, la no saber por qué. La coordinación acá tiene un valor extra enorme, que dar certidumbre en un mundo en el cual la pandemia de por sí lo que hace es romper toda la certidumbre, nos obliga a hacer cosas que nunca hicimos. Acá encerramos a muchos de los que estamos acá presentes, ¿no? Entonces, en ese valor que la política nos pueda dar esa certidumbre es enormemente valioso. Yo creo que en esto que dice Juan, cuando escuchamos a los infectólogos y nos dicen cosas más o menos parecidas, creo que el gran valor del sistema político estuvo en escuchar a los infectólogos. Lo pongo en esa frase sencilla, pero que en realidad es apoyarse en la ciencia. Creo que algo de lo que nos está pasando en términos de cooperación está muy influenciado
por el nivel de evidencia que hoy se requiere para tomar decisiones en este tema y el convencimiento de los políticos ex ante de que no saben mucho sobre el tema y no tenían por qué saber mucho sobre el tema. Quizás poniéndolo en un ejemplo más extremo se entiende mejor. Dos políticos disputando por pura intuición o ideología o lo que sea la política nuclear de un país pueden hacernos volar a todos por los aires. Entonces, por eso mejor creemos una Comisión Nacional de Energía Atómica, porque supuestamente ahí hay gente que sabe mucho más que nosotros de cómo manejar este tema. Y esto no significa tercerizar la decisión en un ámbito tecnocrático, pero sí significa agregarle a la discusión política un piso de evidencia que mejora la calidad de las decisiones y en este caso de la cooperación, ¿no? Absolutamente. Que me voy a quedar con eso, Fer. Después me acordar porque... Un segundito. Sí. Porque me acuerdo cuando apenas empezamos a entrar en este mundo, me acuerdo que tuve un debate en Twitter que fue bastante connotado, en la que le pedí a muchos colegas míos, politólogos, que no habláramos tanto de cosas que no entendíamos. Porque al principio todos los politólogos decíamos, hay que hacer esto, hay que cerrar las fronteras, hay que no, en realidad, cuarentena tal. Yo, como politólogo, dije, bueno, intentemos en este tema corrernos un poquito. Nosotros sabemos de política pública, podemos decir, bueno, cómo se implementa, pero los que saben de este tema, los que estudiaron toda su vida, escuchémoslos a ellos. Me acuerdo que a algunos colegas no les gustó mucho la frase y me pegaron con todo, pero tiene que ver un poco con esto, con reconocer lo que uno no sabe. Y que la política también. Si todos los dirigentes políticos o los políticos opinadores opinamos sobre todo lo que hay que hacer con temas que realmente no llegamos a entender ni una décima parte, el resultado seguramente bueno no sería. Bueno, ahí aprovecho para entonces empezar a mezclar algunas preguntas de los participantes y me cuelo de la pregunta de Juan de Marinis, que pregunta si no les parece que es hora de que el presidente convoque a un consejo o algún comité, llámenlo como quieran, de expertos económicos. Así como él tiene sus expertos médicos, como el doctor Cano, la doctora Gentil, etcétera, si no es hora de convocar a los expertos económicos, ¿no? Y también me cuelo de algunas charlas que tuve estas últimas semanas con Martín Redrado, con José Urtubey, con Martín Lustó, ¿no? Y nos preguntábamos en algunas conversaciones que teníamos si, por ejemplo, para tomar una decisión relativa al sistema bancario, ¿cómo no se lo convoca a una persona como Martín Redrado, ¿no? Que fue presidente del Banco Central? Para tomar una decisión en términos de política productiva, ¿cómo no se convoca de manera... Y acá, Fer, también te traigo un poco al ruedo, porque me queda muy picante siempre el concepto de centros de gobierno, ¿no? Esta cosa de imaginarte una mesa chica del presidente con expertos paraestatales que lo asesoran y lo ayudan a tomar decisiones fuertes. Digo, ¿es momento de pensar esta política de acuerdos, en el caso argentino, a través de una mesa de economistas que ayuda a tomar al presidente las mejores decisiones para que el impacto económico de la pandemia sea más liviano? A ver, son dos cosas distintas. Empiezo despejando la cuestión esta del centro de gobierno, que el otro día con Juan compartimos una clase de mi materia y a quien por eso también le agradezco mucho públicamente. El centro de gobierno está pensado para empujar, impulsar las prioridades presidenciales y navegar el entramado institucional, político, mediático, que hace a que esas prioridades presidenciales puedan avanzar o no. A veces eso supone una escucha activa de otros actores que tienen para agregar a las prioridades presidenciales una visión, un punto o evidencia. Eso es distinto de esta figura de la mesa de economistas para arreglar la economía, que es una tesis que surgió de muchos parangonando a la mesa de expertos que el presidente Fernández convocó para la salud. Ha hecho, creo, que, digamos, por un lado, tiene mucho sentido intuitivo, escuchemos a los que saben, pero también es verdad que la democracia cada X años le da la responsabilidad de decidir sobre algo a un sector y para eso ha diseñado todo un tejido institucional para tomar decisiones, y también es verdad que la economía es mucho más, si ustedes quieren, multidimensional y afecta a un conjunto mucho más diverso de intereses en plazos distintos, que este objetivo tan central, tan medible también en el corto plazo que tenemos con la pandemia, que es salvar vidas.
estoy seguro que si nos ponemos a discutir cuál sería ese objetivo último de la economía, que también es el progreso de las personas, el crecimiento del país, pero también parado de distintos lugares, uno puede priorizar en ese camino otros objetivos. Entonces, entiendo la lógica intuitiva de armar la mesa de los que saben de economía para rodear la decisión de quien gobierna de mejores perspectivas, pero también entiendo que la democracia nos hace decidir cada X años quién tiene que tomar las decisiones, quién es responsable por esas decisiones, y también qué orientación político-ideológica representa quien tiene que tomar esas decisiones. Pretender que desde el conocimiento experto reemplacemos decisiones de política asociadas a políticas públicas tampoco me parece completamente deseable. Sí, yo voy a dar un paso más de lo que dijo Fernando. Yo lo voy a decir como orgulloso cientista social. Yo quiero las ciencias sociales, amo las ciencias sociales, trabajo en las ciencias sociales, pero no somos lo mismo. Ni nosotros, ni la economía, ni la sociología, no es lo mismo que la medicina. Las ciencias duras, las ciencias exactas, tienen una lógica muy distinta a las ciencias sociales. Yo les voy a dar un solo ejemplo. Ustedes escucharon a todos los que me están acá escuchando. Escucharon a todos los infectólogos decir más o menos lo mismo que había que hacer. Escucharon a algún economista decir más o menos lo mismo, dicen exactamente todo lo contrario. Los economistas están de acuerdo, si están de acuerdo con la ley de oferta y demanda. Se corren un poquito de la ley de oferta y demanda y ya están discutiendo y se matan entre sí, creen que una cosa es la otra. O sea, las ciencias sociales tienen un nivel de desarrollo que justamente tratan con personas, con seres que desean, piensan, cambian, etcétera, etcétera, que tenemos un grado muchísimo menor de precisión. Entonces, uno puede escuchar a los que conocen de economía, pero vas a ver que cada uno tiene una visión distinta, es como si escuchan los que sabemos de ciencia política. A mí me puede parecer que mejor para Argentina es el semipresidencialismo, a Fernando el parlamentarismo y a vos, Gonzalo, un sistema X, pero no es un cientista físico, un médico, un ingeniero nuclear diciendo si suben un poco ese reactor explota, porque no lo sabemos. Las ciencias sociales tienen una enorme limitación en ese plano. Y lo ven ustedes mismos cuando escuchan a los economistas hablando entre sí. Por eso es un plano distinto. Me parece que en ese sentido, ese reclamo que me parece totalmente entendible, que se escuchen los que saben y de todas las visiones, de ahí no va a salir una decisión política. ¿Dónde sí podría salir? Y creo que el presidente volvió a decir que iba a mandar esa herramienta que a mí me parece fundamental, que yo la vengo hinchando y hace bastante tiempo, a un Consejo Económico y Social, que es otra cosa. Son actores que van a una mesa en la que para ponerse de acuerdo tienen que decir que ceden, donde no ceden, donde podrían, donde no podrían. O sea, más una mesa de acuerdos que una mesa de expertos. Los cientistas sociales, llámense economistas, sociólogos, politólogos o como queramos llamar entre nosotros, podemos asesorar, pero es imposible tomar la centralidad que puede tener el conocimiento científico porque la naturaleza de nuestro objeto de estudio es claramente distinta y lo que podemos decir al respecto también. Si ustedes juntan a 100 economistas y esperan que de ahí salga un programa de política pública, olvídense que no va a ocurrir ni con 100 que estén exactamente el mismo partido, ni hablar del conjunto de la sociedad. Bueno, le junto 3 preguntas en una, así de paso también le damos participación a todos. Le agradezco a Gustavo Arenas, a Elena Verazain, a Juana Retino, y junto un poco las 3 preguntas. Primero, a ver, Elena lo que plantea es si es necesario llegar a estar al límite de una pandemia para que tengamos que entender los argentinos que lo mejor es tirar para el mismo lado. Sumo la de Gustavo Arenas. También cómo salimos, en el marco de esta discusión, del debate histórico del Estado presente versus los derechos individuales. Y por último, la pregunta de Juan tiene que ver con esto de si la crisis es en este caso un disparador para que se genere por primera vez en la Argentina la creación de un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de político, de construcción de poder en el gobierno, o si va a ser solamente una tregua transitoria y cuando esto termine volvemos a lo mismo de antes. Opiniones. Bueno, yo creo que depende de todos, depende del conjunto de no solo los actores, sino de la misma sociedad. Sus manifestaciones, sean directas o indirectas, con encuestas, con
llamados, con rating, con lo que sea, marca qué tipo de rumbo político quiere. Ahora es muy claro qué quiere. El que se corre un poquito paga un costo por hacerlo. Entonces, le guste o no le guste, si está en contra, se queda calladito, se esconde, no habla, pero no sale a hablar en contra porque sabe que paga un costo político al hacerlo. Me parece que con más sentido, lo que venga por delante va a depender de eso. Obviamente, como decía Fernando, sin pensar que se puede llegar a un conjunto, acuerdo macro, porque eso en la realidad es mucho más complejo. Lo que sí necesitamos son grandes acuerdos sustantivos sobre 3, 4 grandes temas que la Argentina necesita para más o menos ponerse de acuerdo y ponerle un rumbo. Y eso lo va a marcar la sociedad, con sus manifestaciones concretas y después con su voto no falta tanto, a fin del año que viene los argentinos van a estar votando de vuelta y con eso vamos a estar mostrando qué tipo de sociedad queremos. A ver, yo tengo mi opinión es que como venimos funcionando, muy bien no nos ha ido y sería un buen momento para probar lo otro. Mantener esta idea de cooperación, mantener esta idea de acuerdo, mantener esta idea de dejar de lado la sobreadjetivación. Pero también soy consciente que muchas veces la sociedad después premia al que dice el insulto más fuerte, el que dice la guarangada más... ¿no? Hoy por hoy vimos a Obama hizo una crítica a la política de Trump, que también es raro para lo que es el sistema político norteamericano, y Trump dijo que tendría que estar preso, tendría que estar todos presos, como decía Fernando, y después es difícil ver cómo se pone un acuerdo o no. Bueno, cómo la sociedad valore, cómo pondere en una encuesta, en un Twitter, en un voto, en todas esas cuestiones, también va a depender qué rumbo va a tomar el país, ¿no? Fer, Y yo voy a tratar de agarrar la de Estado presente versus derechos individuales. La primera y la tercera de las preguntas, la primera en términos retóricos, está muy relacionado con la respuesta a la tercera que dio Juan. No será necesaria una nueva crisis para estos niveles de cooperación en la medida que la sociedad siga premiando también este clima de intercambio político, que no quiere decir acuerdo sobre todo. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto para no generar tampoco una especie de frustración utópica, ¿no? De que los líderes siempre se juntan, se ponen muy de acuerdo en la primera vez. Lo que vos necesitas es una dinámica institucional que al final del día privilegie el acuerdo como resultado del proceso político. No obstante lo cual, en el camino pueden convivir diferencias, manifestación de esas diferencias. Sí me parece importante este tema de la no adjetivación personal. Yo le pongo mucho énfasis porque uno es testigo en la historia y en el tiempo que a uno le toca vivir, cómo la adjetivación en términos individuales en política rompe lazos de interacción y de convivencia que después no se pueden recuperar. Sobre la pregunta de Estado presente versus derechos individuales, y yo creo que al principio de la pandemia en algún punto se nos vino el viento de cola de Asia, mostrándonos que solo los estados que restringían derechos individuales, en muchos casos asociados al uso de la tecnología, o no tanto, o lisa y llanamente al ejercicio de una dictadura, podían solucionar este tema. Digamos, me parece que es una mirada corta del tema. Yo creo que la mirada con un poquito más de perspectiva es en qué medida las sociedades, incluyendo las occidentales, están dispuestas a, en aras de, digamos, una mayor eficacia del Estado, entregarles algunos derechos en términos sobre todo de información, no tanto a los estados, sino también diría a las empresas, porque lo que nos vino como debate de Asia respecto al rol de los estados es el que tenemos en Occidente hace mucho tiempo respecto al rol de muchas empresas que manejan información individual. Y el otro día, en una charla con Carla Schumantle, una prestigiosísima filósofa de la Universidad de Tela, ella traía un punto a la discusión que me parece importante resaltar. Decía, la democracia está hecha de procesos de deliberación y de resultados de esos procesos de deliberación que no siempre son equiparables a la máxima eficiencia posible, que es en todo caso lo que buscan algunos procesos generalmente traídos del sector privado para la toma de decisiones sobre la base de algoritmos que usan nuestra información. Entonces, yo me quedo con este tema de rescatar el proceso de deliberación democrática
que no siempre es equiparable al máximo nivel de eficiencia. Y si en el camino hay que, digamos, renunciar a algo de eficacia, sí, de eficacia estatal, pero para mantener ese proceso deliberativo, prefiero quedarme con eso. Voy a tomar la pregunta de Mirko Dayans Catone Martínez, que nos escribe desde Concordia. Mirko es profesor en ciencia política, y pregunta algo que me parece muy interesante para poner un poquito de picante la discusión también. Que dice, él plantea la situación no solo del debate entre espacios políticos adversarios, sino el debate interno del espacio político, cuando tenés espacios políticos que tienen sectores más ubicados hacia el extremo y sectores más de moderación. Él plantea que el caso de la conformación del gobierno de Alberto Fernández entre un ala más kirchnerista, por decirlo, y un ala más peronista, le sumo yo también para no dejarlo, no exponer tanto a Juan, y sumarlo a Fer también, de que lo mismo pasa en Juntos por el Cambio, que hoy tenés un ala más quizás alineada a la línea histórica, ¿no?, del espacio político, del expresidente, por decirlo de alguna manera, y una ala política dentro del espacio más, con más vocación de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con el partido opositor o el partido adversario. ¿Cómo trabajar el tema de los acuerdos? Esta es la pregunta, retomando el comentario de Mirko. Gracias, Mirko. ¿Cómo se trabaja el tema de los acuerdos y consensos intrapartidariamente? En las situaciones de crisis, más que nada, las sociedades, a ver, una pequeña distinción conceptual. Los estados existen porque generan un principal bien público. Ese bien público es el orden. Los estados generan un orden social. Ese orden social es el que se ve cuestionado en situaciones como esta, que hay amenazas que los estados no estaban preparados, que ninguno estaba preparado para hacer. En ese contexto es bastante lógico que de un lado, del otro, más o menos moderado, las sociedades pidan decisión política. Al pedir decisión política están dándole, que lo vemos gráficamente cuando vos mencionabas los niveles de popularidad, de apoyo, están dando un poder central a los que tienen que tomar las decisiones. Me parece que lo inteligente en ese caso, y creo que es un poco lo que está ocurriendo en la Argentina, es que los que pueden tener matices, más para un lado, más para el otro, o diferencias más o menos sustanciales, se van y se callan la boca. Me parece que eso es lo que diferencia, no es que todos piensen igual, que en cada partido, en cada sector, no. En esas dudas, bueno, pero en este momento toma la decisión que vaya más o menos por ahí. Que no quiere decir que no después se lo diga, se lo cuestione, y que entonces, cuando vos tenés gran parte de la dirigencia, que vos lo ponías ahí en Alberto y en Horacio Rodríguez Larreta, pero también yo te diría los intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, que se alinearon, yo me acuerdo de un programa de televisión, cuando no estaba tan claro este nuevo clima, y muchos de tus colegas decían, bueno, pero usted no cree que el gobierno, no, el gobierno está haciendo, hubo un alineamiento muy fuerte del conjunto de los que tienen que tomar decisiones, porque finalmente son los principales responsables de que el día de mañana lo que ocurra, están ellos a cargo y tienen que ser cargo de eso. Entonces me parece que no es tanto que uno construya acuerdos al interior de cada coalición, sino al interior de cada espacio político hay una idea, bueno, está tal llevando esto adelante, puedo no estar tan de acuerdo con cada una de las decisiones que va tomando, pero confío en que lo haga, y en todo caso, como te digo, de última instancia, me callo un poco la boca. Y ahí se ve, creo yo, cuando uno hace la cooperación, porque la cooperación es fácil cuando es todo a favor. Lo interesante de la cooperación es cuando uno la hace incluso cuando en teoría no te convendría hacerla. Yo me acuerdo cuando lo comenté con Fernando en su momento, cuando fue todo el tema en la ciudad con los mayores, que al principio salieron a matarlos, derechos individuales, quieren meter presos, hubo una indignación de intelectuales, conocidos, que yo qué sé cuánto. Y en ese contexto, Alberto Fernández salió rápido a apoyarlo. ¿Qué hizo? Sabía que seguramente después estaban totalmente en contra de esa medida, estaban entrando los golpes por todos lados. Pero cooperar es eso, cooperar es incluso cooperar cuando vos no te conviene, porque estás convencido de hacerlo. Me parece que es un poco la clave de una cooperación que pueda sostenerse con el tiempo. Una cooperación de verdad no se puede sostener simplemente en que más o menos vas guiándote en lo que la opinión pública te va marcando. Es cuando hay que marcarte un poquito porque sabes que el camino es el correcto. Y es ahí donde al interior de cada coalición se construye el liderazgo. Y reitero, el que no esté tan de acuerdo, se calla la boca, mira para abajo, no opina, pero permite que se haga, ¿no? Sí, yo le agregaría brevemente, además de suscribir lo de Juan, le agregaría
En Argentina estamos poco habituados a una dinámica muy, muy típica de democracias europeas, que es la convivencia del líder del partido y líder del gobierno. En convivencia en la cual quien gobierna está sujeto a unos contornos de posibilidades, y quien está en el partido tiene la sana misión de custodiar la cosmovisión que ese partido impulsa. Y cada tanto manifestar que su gobierno, cuando convive, sí, el partido líder del gobierno, puede estar cumpliendo más o menos en el margen con esa cosmovisión. Eso es muy natural en las democracias europeas. Acá quizás tiene una espectacularidad ese intercambio de opiniones que no le hace honor a la consolidación democrática que eso supone. Por ejemplo, de tener partidos fuertes, consolidados, con una visión de cómo les gustaría que sea la realidad. Es mucho más normal ese intercambio de opiniones que lo que la espectacularidad del comentario mediático a veces acá lo postula. Y como dijo Juan, si entre esas dos manifestaciones de un sector, líder del partido, líder del gobierno, está el imperativo más grande de mantener la unidad política del sector al que pertenecen, ese tipo de intercambio los fortalece. Por eso no me parece, al contrario de lo que a primera instancia puede ocurrir, a mí me parece que fortalece incluso el sector político que es testigo de esos intercambios, que exista ese marco de matices entre quienes tienen la responsabilidad de gobernar, que están sujetos a unas restricciones, y quienes tienen la responsabilidad institucional de custodiar el ideario, digamos. Acá, ahí Marisa Waters, que aparte es compañera nuestra de la maestría en políticas públicas, está planteando algo que me parece muy interesante, porque digo, que me lleva también a la pregunta de, bueno, ¿cómo sostenemos esto? Porque tenemos un viento de cola que nos ayuda, que es la pandemia se va a acabar en algún momento, ojalá que sea cuanto antes, y después ¿cómo lo sostenemos? ¿No? Entonces Marisa dice, ¿es necesario crear una organización o un organismo de participación, algo que convierta esto que hoy las circunstancias fomentan, empujan, generan, porque la realidad es que no creo que tengamos necesidad de reuniones todas las semanas entre Horacio, entre los gobernadores, entre Alberto, digo, esto en algún momento va a aflojar y la tensión va a bajar y no se van a demandar tanto. Bueno, ¿cómo sostenemos? ¿Cómo le damos al fuego para que no se apague? Y bueno, es un ¿Por qué poco no querés ir al vivo todos los viernes a esas reuniones interminables que te hacen llegar a tu casa retardo, ¿no? Exacto, esa misma. ¿Qué ibas a decir, Juan? No, digo, yo creo que es un poco el gran tema en cuestión. De vuelta, no tiene sentido en democracia pensar cómo resolvemos todo, porque como decía Adam Dworkin, un famoso politólogo, lo que caracteriza a la democracia es que los temas no se resuelven, se ponen límites o discusión. La gente va, vota, votamos, se resuelve, no sé qué, no sé cuánto. Eso no quiere decir que uno tenía razón y otro no, simplemente que un resultado es una forma de procesar los conflictos sociales que hasta ahora está demostrando ser la más justa, la más correcta y la mejor en el mundo, ¿no? Pero eso es el régimen democrático, una forma de llegar a decisiones colectivas sociales. En ese contexto, vuelvo, no se puede pensar esto mismo reflejado en el conjunto de la sociedad, porque justamente también lo que hace la democracia es expresar las miradas, los matices, las diferencias, ponerlas en cuestión y ponerlas en debate. ¿Qué creo yo? Que sí podríamos intentar en algunos temas específicos, concretos, reales, intentar llegar a algunos acuerdos más o menos generales. Me parece que algunos vamos a estar obligados a avanzar. Algunas de las preguntas que vos mencionabas, o que yo vi alguna por ahí, cuando hablan del tema, por ejemplo, después de esta pandemia, la situación económica va a ser muy compleja. Los estados, el Estado Nacional, el Estado de la ciudad o la provincia de Buenos Aires, en términos impositivos, van a estar muy, muy mal. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de eso cuando uno tiene una parte grande de la población que cree que se soluciona todo cobrando más impuestos a los que más tienen, y tiene una parte no tan grande, pero muy políticamente relevante, que son los empresarios que creen que este nivel es insostenible, impositivo? Me parece que ahí vamos a tener que buscar la sintonía fina, vamos a tener que trabajar en términos de la eficacia del sistema tributario, vamos a tener que entrar en discusiones
que en algún sentido también nos tienen que llevar a mirar las cosas con algún mayor grado de sofisticación, de evidencia, de análisis, de cuestiones, que meramente de grandes rótulos para avivar a las tropas de cada lado, ¿no? Me parece que también ahí va un desafío interesante, y sobre esas, ¿no? ¿Cómo intento hacer una estructura impositiva que sea más justa, pero también más eficiente? ¿Cómo hago para financiar al Estado y que eso no ahogue a la iniciativa privada? Suena fácil, en lo concreto es difícil, pero me parece que son esos grandes 3, 4 temas que hacemos con la brecha social, la verdadera grieta que hay en la Argentina, que hoy la estamos viendo por lo que ocurre en los barrios de emergencia, pero digamos, no nos sorprende, no está apareciendo ayer, ni ayer, ni hace 4 años, digamos, a una de esa pobreza estructural que tenemos en la Argentina. Y finalmente, cómo generamos medianamente alguna mirada más o menos acordada de un modelo de desarrollo que se pueda más o menos sostenerse en el tiempo, nos gusta un poquito más o nos gusta un poquito menos. Yo te diría, serían 3, 4 grandes temas los que estamos, creo yo, vamos a estar medio obligados a intentar llegar a acuerdos para que eso pueda funcionar, ¿no? No, para mostrar, tratar de encontrar una diferencia con lo que dice Juan, si no, no nos van a invitar más. Yo diría, en realidad Juan lo dijo al final, modelo de desarrollo, yo lo sintetizo en encontrar un camino para que la Argentina vuelva a crecer. Argentina hace 11 años que no crece de manera virtuosa, sostenida, no te digo a tasas chinas, a tasas razonables. Entonces nos pasa, desde mi punto de vista, que la agenda de redistribución, que va muy a la vanguardia de lo que el sistema político viene discutiendo en los últimos años, y de contención social, que es la que va a discutir a la salida de esta pandemia, al final se encuentra con un límite que es el del crecimiento que hace posible esa redistribución. Me parece que la gran pregunta del sistema, no solamente político en términos de actores políticos, también de actores corporativos, es cómo la Argentina vuelve a crecer, cómo se arma una, si querés, como decía Garchunov el otro día en una charla que tuvimos, una coalición habilitante de las exportaciones de Argentina, que es la única forma virtuosa a largo plazo de crecer, que haga que después haya más para redistribuir y la movilidad social vuelva a ser una posibilidad en el país. Esa pregunta, la del crecimiento, a mí personalmente me obsesiona, porque siento que siempre se la pone al final de muchas otras cuestiones, pero desde mi punto de vista también es habilitante para esa misma cuestión. Ahora, dos preguntas como para ir encarando el cierre de la charla, a ver qué les parece reflexionar sobre este tema. Me voy a atar un poco de las cosas que Trapase nos tatúa en sus clases de introducción a las políticas públicas. Hay una, te confieso, Fer, que la repito como loro a donde voy, y voy a aprovechar para hacer la pregunta en base a eso, ¿no? Esto de que los estados se desarrollan solo cuando tienen políticas de acuerdo, como decís, que esas políticas de acuerdo existen solamente cuando las políticas de Estado trascienden a los gobiernos, que las políticas trascienden a los gobiernos cuando en el proceso de conformación y producción de la política pública se sientan a la mesa todos los actores interesados, afectados y participantes, ¿no? Ya sea por rubro o por participación política, y que eso se logra sí, solo sí, cuando existe entre todos estos participantes una relación sólida, duradera, sobre todo basada en el factor humano. Y la pregunta va agarrada de esto, de otra de las cosas que mucho nos planteaste en las clases, no recuerdo qué es, ese famoso libro que escribió Tony Blair y que presentó en el Parlamento británico en el año 99, el Modernizing Politics o Government, que plantea la política basada en evidencia. Tenemos por primera vez en Argentina la evidencia concreta de la cual no podemos escapar, de que la única manera de salir adelante es a través de los acuerdos y del consenso. Es decir, tenemos, gracias a la pandemia esta desastrosa, horrorosa, que no la queremos, que queremos que termine rápido, gracias a la pandemia tenemos por primera vez la evidencia de que no queda otra alternativa mejor que buscar una política de consenso, como pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña. Mira, yo creo que en la descripción que hiciste de las cosas que vimos en la materia, algunas interpretaciones libres hiciste, pero no es el momento para que yo corrija nada. No es, sé es la versión así de Trapase. Claro, la versión así de Trapase
Javier, A él se genera... sirve, bienvenida sea, no importa. No sé si lo tenemos aquí para siempre, pero mira, déjame resaltarte un rasgo. Lo voy a explicar despacito para no hablar de más tampoco. En el proceso de renegociación de la deuda, que estos días sí tiene tanta vigencia, hay muchas cosas justamente del proceso que desde mi espacio político quizás tenemos matices respecto de cómo llegamos hasta acá, la primera ronda de no acuerdo, la baja aceptación. Podría, pero yo no sé nada de ese tema, así que no me corresponde hablar. Pero lo escuchaba Hernán Lacunza, alguien que representa uno de los, digamos, de nuestro espacio, que rescataba algo de la oferta que se le hizo de manera primaria a los bonistas, que es este tema de la sostenibilidad. Y decía Hernán, medio jugando con las palabras, lo digo porque lo escuché en un reportaje que le hicieron en Radio con Vos y me lo había contado personalmente. La propuesta tiene tanto de búsqueda de la sostenibilidad futuro, esta idea de que nos comprometamos a pagar algo que realmente podemos pagar, que en algún punto subestima la capacidad del esfuerzo en el mediano plazo, con los parámetros de crecimiento que pone y demás. Y esa es una de las razones quizás por las cuales todavía está costando llegar a un acuerdo. Entonces yo lo traducí así, de manera mucho más brutal que como lo que contaba Hernán. Debe ser una de las pocas veces que estamos sacrificando presente en la Argentina en pos de asegurar futuro, si así fuera la propuesta que el gobierno nacional está haciendo. Cuando siempre lo que decíamos es que se sacrifica futuro en pos de la satisfacción inmediata en el presente. Me parece que ese es un rasgo destacable de la propuesta, que ojalá que en las múltiples combinaciones de las que habla el ministro Guzmán se mantenga, y que habla bien de la responsabilidad con la cual quien en este momento le toca negociar circunstancialmente la deuda por ocupar el Poder Ejecutivo, está pensando también en el futuro. Ese me parece que es un rasgo destacable que ojalá pueda ser traducido a otros ámbitos de las políticas, ¿no? De las políticas públicas. Juan. Sí, muy la misma sintonía. No es fácil mantener niveles de acuerdo y consenso en un país como el Argentina. No es fácil por muchísimas razones, algunas históricas, recientes, otras históricas más atrás, por una enorme cantidad de razones. De eso no hay ninguna duda. Creer que de esta pandemia el efecto va a ser así como maravilloso y vamos a salir todos hermanados a construir una Argentina, me parece que es pecar de ingenuidad. Me parece que la cosa va a ser muchísimo más compleja, porque hay muchas cuestiones que a veces afloran de a poquito, digamos, la estructura, la estructura política argentina sigue enormemente polarizada, sigue muy fuerte esta cuestión, y cuando se sale un poquito del gran tema este que estamos todos de acuerdo, se va a un extremo y ya todo se polariza y se lleva, sobreadjetivando, como decía Fernando, se lo lleva casi al ridículo, ¿no? Y todas las últimas discusiones que no son sobre este tema, si ustedes recuerdan, parecen salvajes, ¿no? Y dicen, no, quieren cerrar el Parlamento, no, en realidad quieren de un lado y del otro, yo no quiero hacer partidismo, ¿no? Pero se tiende a agigantar en lo demás. Va a ser, reitero, es una apuesta de la sociedad que va a premiar o que no va a premiar. No es per se. Que hoy premie en medio de la pandemia la búsqueda de sensatez y consenso es muy lógico, digamos, absolutamente lógico, y es lo primero que debería mandar cualquier ciudadano, cualquier estado del mundo. Che, pónganse de acuerdo cómo salimos de esto. De ahí en adelante, cómo se vaya procesando va a depender de muchísimas cosas. A ver, creo que esto sí nos sirve como enseñanza, que podemos ponernos de acuerdo. Pero de ahí a dar por hecho que vamos a ponernos de acuerdo, hay un largo trecho que creo que tenemos que construir entre todos, ¿no? Bueno, gracias a los dos. Está ahí Celina Cantú, si se puede ir conectando, que es la directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno. Así que, Celina, te cedo la palabra, no sin antes agradecerle a Juan Manuel, a Fer. La verdad que con Juan hemos compartido muchos años, hoy lo decíamos, de relación periodista-jefe de gabinete. Hemos discutido mucho y duro, y creo que lo lindo, y creo que fruto de lo que es el tema de la charla de hoy, es que hemos conversado mucho también después de esos años y hemos encontrado muchos puntos de acuerdo
y creo que también, hasta inclusive el ámbito académico nos ha hecho muy amigos, y Fer, a vos también agradecerte por este ratito de charla. La verdad que 300 personas, y más un poco más también conectadas durante mucho rato, un lunes a las 7 de la tarde es un gran mérito. Así que gracias a ustedes. El miércoles nos volvemos a encontrar con un panel de política social con 2 ministros, con el ministro Arroyo y la ministra Migliore, y el jueves con 2 exministros para hablar de educación, con Gabriel Santesini y con Silvina Bird. Así que dejo el cierre de esta convocatoria para Celina Cantú, y al resto nos vemos el próximo miércoles. Celina, todo tuyo. Muchas gracias, Juan, gracias, Fernando, por este diálogo tan rico y tan desestructurado, como nos tienen acostumbrados a nosotros en el aula de la Maestría en Políticas Públicas, pero qué bueno tener la posibilidad de ampliarlo a todos quienes hoy nos acompañan. Gracias, Gonzalo, por tu profesionalismo de siempre, por tu generosidad también como alumno de la Escuela de Gobierno. Y bueno, simplemente para cerrar, ustedes ya nos habrán escuchado muchas veces decir que esta Escuela de Gobierno de la Universidad Austral nace con el propósito fundamental de ser socios estratégicos de los gobiernos a nivel nacional, provincial, municipal, en 3 campos: en la mejora de la calidad de gestión, la calidad institucional, la inserción en la región y en el mundo. Y claramente este tema, sobre el que vamos a seguir profundizando hacia adentro de la Escuela de Gobierno y compartirlo siempre que podamos, esta idea del desarrollo de las capacidades para procesar las diferencias seguramente tienen impacto en estos 3 campos. Seguramente necesitamos esos acuerdos, esa capacidad de acordar, de procesar diferencias, como le gusta decir a Fernando, para mejorar la gestión, mejorar la inserción, ser más previsibles, mejorar seguramente también la calidad institucional. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la semana. Gracias, Juan. Chao. Gracias.